En esta clase quiero presentarles a alguien que es bastante conocido, el juez español Baltasar Garzón, que ha sido magistrado del Juzgado Central de Instrucciones de la Audiencia Nacional entre 88 hasta 2012. Tiene como especialidad el estudio de los crímenes contra la humanidad, terrorismo, terrorismo de Estado, narcotráfico, corrupción política y delincuencia económica, y se ha dedicado a observar el lawfare en América Latina y en España. Ha actuado en importantes casos como crímenes del franquismo contra Augusto Pinochet, caso de ditadura argentina, el caso de Guantánamo. Ha actuado también como asesor del Tribunal Penal Internacional de la Haya para la defensa de Julian Assange. Y ha sido coordinador de asesoramiento internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina. Actualmente está muy interesado en estudiar los casos de lawfare en América Latina, el uso del lawfare del derecho internacional a partir de la extraterritorialidad, y es una persona que está dedicada también a mirar que el lawfare no es solo un fenómeno latinoamericano, sino que también está en Europa. Bienvenido, Baltasar Garzón. Queridas amigas y queridos amigos, que hoy me permitís asomarme para compartir algunas reflexiones sobre el lawfare como una estrategia geopolítica, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo. El fenómeno del lawfare, del que después hablaré, obviamente no es exclusivo de Latinoamérica, aunque se manifieste de una forma mucho más palmaria en el continente americano. Tendríamos que hablar de cuál es el papel del derecho en el siglo XXI. Lo hacemos en un momento en el que todavía estamos sufriendo una pandemia de efectos sanitarios, económicos, sociales y políticos también de alcance extraordinario. La COVID-19 nos está golpeando sistemáticamente a todos los países y a todas o gran parte de las personas, y por tanto vivimos momentos muy complejos que de una u otra forma tienen una traslación a ámbitos que teóricamente no deberían de verse afectados y sin embargo lo son. Y lo son en unión con otros fenómenos previos de los que hablaremos en esta charla, en este corto espacio. La pregunta que yo me haría es, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la justicia? ¿Cómo se está viendo afectado nuestro Estado de Derecho? ¿Qué ocurre en algunos países democráticos, en unos más, en otros menos, que prácticamente se ponen en entredicho de una forma sistemática las instituciones, la institucionalidad y especialmente la justicia? Hay mucho que decir y no todo en este corto espacio de tiempo. Pienso que hemos pasado de una especie del gobierno, de lo que debería ser el gobierno de las leyes, a una especie de gobierno caprichoso de los jueces en muchos casos, que extralimitan sus funciones, pues tienen el poder de hacerlo, o bien en otros casos se doblegan al poder político o económico de una manera verdaderamente vergonzosa, renunciando al rol inherente de ser un verdadero contrapoder del Estado, un garante de la legalidad que nos protege, un garante de los derechos fundamentales de todas y de todos. Son graves las afirmaciones que hago, pero voy a tratar de demostrar que efectivamente está siendo así en algunos casos y cómo deberíamos de hacer frente a este fenómeno que ya conocemos como lawfare o guerra jurídica. ¿Cómo hacer?
para que los jueces se enfrenten al poder y nos defiendan. ¿Cómo hacer para que la justicia sea justa y además social, equitativa, democrática, independiente, imparcial, protectora para el medio ambiente, respetuosa con quienes son diferentes, pero precisamente por eso más ecuánime, ética, legal, y que ponga su principal foco u obligación en el empoderamiento de las víctimas, sin renunciar a otorgar las garantías a los justiciables. Esto es lo que yo llamaría, como un concepto de alcance que después trataré de desarrollar, una justicia progresista, progresiva y progresista. Efectivamente, hemos progresado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Durante siglos, ni los que cometían hechos ilícitos, ni quienes eran señalados injustamente como responsables de ellos, tenían las garantías de un juicio justo, ni las víctimas eran receptoras de reparación en aplicación de la ley que imponía esa reparación, porque ni siquiera había voluntad de hacerlo. Sin lugar a dudas, la evolución de la justicia ha sido larga y tortuosa desde esos planteamientos arcaicos y atávicos, pasando después por su fundamentación filosófica clásica, continuando por épocas oscuras en las que el olvido de los principios fundamentales de protección del ciudadano, de la ciudadanía en general, se tornó en una práctica habitual en tormentos, torturas, vicariato, sometimiento al poder político, hasta llegar a un desarrollo garantista a través de jueces y juezas independientes, imparciales y sometidas únicamente al imperio de la ley. La cuestión que surge ¿es esto así? ¿O estamos en riesgo de que no lo sea? A lo largo de esa historia, y salvo contados casos, la justicia y sus operadores no se han caracterizado precisamente por enfrentarse al poder político, al poder económico o corporativo de turno, sino que en demasiadas ocasiones los han acompañado como un instrumento más de represión al pueblo, incluso en democracia. Por tanto, es el momento de reivindicar la necesidad de una justicia en la que la ética sea el valor principal, sobre todo en estos tiempos de pandemia en los que han quedado en evidencia lo mejor y lo peor de nosotros mismos. No se puede entender hoy día la justicia sin la ética, que junto a la independencia y la imparcialidad son los elementos que definen la esencia de la misma y de la labor judicial. El poder de conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado es un poder que emana del pueblo. Este es otro concepto básico que muchas veces se olvida. Se habla del poder de los jueces, del poder del gobierno, de los jueces, de cómo se subvierte ese poder, y se olvida precisamente que el titular de ese poder, el titular de la justicia, del poder judicial, es el pueblo. Los jueces son meros operadores, administran la justicia que emana del pueblo a través de sus resoluciones, pero muchas veces se confunden los términos, y es ahí al confundir los conceptos cuando se producen esas derivas de determinados sujetos que ser administradores
de la justicia se convierten en detentadores de la misma, de ese poder, olvidan a quién le deben ese servicio, se olvidan realmente del concepto de servicio público, de que son servidores públicos. Ese es otro concepto importantísimo, el de servidores públicos. Es el que conlleva la esencia, estar al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo, en este caso a través de la justicia. Nunca se puede volver la justicia en contra del pueblo, nunca se puede convertir en un instrumento de presión política o de guerra jurídica contra aquellos que sean ideológicamente contrarios o políticamente no les guste. Es decir, el grave pecado, el grave riesgo de ese tipo de jueces es que al subvertir la propia función de servidores públicos, de administradores en nombre del pueblo, se convierten en detentadores y ponen al servicio de un tercero ese poder que le ha sido entregado por el pueblo. Si el poder judicial, la justicia emana del pueblo y ha sido puesta en manos de jueces que deben de ser imparciales y que deben de ser independientes, resulta que interpretando el derecho vigente y en una argumentación con base a los derechos humanos y la aplicación del derecho vigente, debe de ser una interpretación con perspectiva integral y proactiva en defensa de la ciudadanía. Acordaos de lo que he dicho antes de la justicia progresista, que no es una justicia ideologizada ni en un sentido ni en otro, sino una justicia protectora de la ciudadanía y de sus derechos. Es imprescindible entonces que el Poder Judicial y sus representantes sean resistentes y refractarios a todo tipo de corrupción e influencia, más allá de la defensa de la sociedad a la que se deben. Será por ello fundamental analizar las causas por las cuales no es así y cómo se pueden superar esos déficits, qué controles deben de existir. El Poder Judicial no es un poder que avasalle, no puede serlo, debe ser un poder controlado, tener los límites, porque no tenerlos significa entrar de lleno en la arbitrariedad. En la aplicación del derecho, la decisión que se adopta no debe ser ni la más oportuna ni la que nos parezca bien. Debe ser la que más se ajuste a la norma en su interpretación más compleja, más protectora y, por tanto, más progresista respecto de los derechos de las víctimas y del interés general, siendo respetuosa con los derechos del investigado. Me da miedo que este estándar en el que se medra en la justicia y a la justicia, dejándola en mera apariencia, se esté extendiendo por un amplio sector de países de la mano de la ultraderecha y que la independencia judicial se ha convertido para esta simbología política en un elemento perverso que hay que combatir. Y hay muchos ejemplos en Europa, Hungría, Polonia, en Latinoamérica, en momentos concretos, por ejemplo, durante la administración Macri en Argentina, durante todo el mandato de Bolsonaro y previamente las acciones contra Lula da Silva, en Ecuador contra el presidente Correa, en Paraguay, en muchos otros puntos en los que surge este grave problema del que estamos hablando, de la guerra jurídica contra opositores políticos. Hay que tener en cuenta que todas y cada una de las conquistas de la humanidad han sido
abnegadamente construidas gracias a la sinergia de muchas voluntades. Hoy, respecto de la justicia, nos encontramos en ese momento histórico para revolucionar en positivo el mundo del derecho, que por mucho que se empeñen algunos, no es coto exclusivamente o apartado exclusivamente reservado a los juristas, sino que es patrimonio de todas y de todos. Ojo con esto, los juristas a veces se consideran dueños del derecho y no es así. Como decía, parafraseando a Rudolf von Hering, en la lucha por el derecho estamos todas y todos convocados. No olvidemos, también el ciudadano y la ciudadana normales tenemos obligaciones, pero también tenemos el derecho a interpretar, utilizar y beneficiarnos del derecho, lo mismo que las obligaciones derivadas del mismo. A veces surge la pregunta si hay judicialización de la política o politización de la justicia. Lo habréis oído hablar muchas veces. Existe un riesgo evidente en la discrecionalidad judicial, la que tiene lugar cuando la interpretación no está regida por las normas internacionales y constitucionales de los derechos humanos, ni busca una interpretación razonable, sino que se presta a intereses espurios. En este caso, la discrecionalidad se transforma en arbitrariedad y pervierte la esencia del mismo juez que aplica de esta forma la norma. Me refiero al lawfare o guerra jurídica que ya he mencionado en varias ocasiones en esta exposición y que ha sido definido como, y cito textualmente, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación. Volveré después sobre este concepto, pero previamente de la inhabilitación del adversario político o, diría yo, incluso judicial, dentro del propio Poder Judicial, como después indicaré. Después volveré sobre este tema, pero antes, como elementos necesarios, quiero dedicarle un tiempo a hablar de la imparcialidad y de la independencia judicial. Los conceptos de imparcialidad e independencia judicial generalmente los asociamos a valores, principios e incluso mecanismos institucionales para la recta administración de justicia. Ello está muy bien, pero son mucho más. Desde 1948 en adelante estos conceptos están expresamente recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 10, pero también en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos o el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la independencia y la imparcialidad del juez son claramente parte del derecho al debido proceso, que a su vez es un derecho humano del enjuiciado, de la persona sometida a proceso. En contrapartida, el juez tiene el deber de ser independiente y si no lo hace estará violando ese derecho humano, es decir, derecho por parte de la persona afectada, obligación, vinculación por parte del juez. Es su responsabilidad. La imparcialidad dice o hace relación con la ausencia de preferencias por alguna de las partes en el litigio. Ausencia de compromisos, de amistad o enemistad, de perjuicios o incluso de conocimiento previo de los hechos. La imparcialidad es, por tanto,
la esencia del juez. Por definición, el juez debe ser un tercero imparcial. De tal modo que si este tercero no es imparcial, o no pretende serlo, o no aparenta serlo, no sería un verdadero juez y, por tanto, no podría impartir justicia. Y si la impartiera, esta sería injusta, sería venal. Podrá emitir, en estos casos, un veredicto, pero no será la administración de justicia la que esté emitiéndolo. No será, porque será anulado o deberá de ser anulado si se muestra que ha sido parcial. Por tanto, si la imparcialidad es un concepto esencial dentro de lo que es el juez, dentro de lo que significa el juez, su independencia, por el contrario, es algo instrumental, porque estaría al servicio de aquella, es decir, al servicio de la imparcialidad. Digamos que la independencia judicial es una barrera protectora de la imparcialidad. La independencia siempre se ejerce frente a terceros, por lo que en este sentido es un concepto relacional. La independencia persigue proteger al juez respecto de todo intento de influencia en su decisión, de todo ataque a su imparcialidad. Estos ataques sabemos que pueden provenir de otro poder del Estado, de otros poderes económicos o corporativos, de otros poderes presentes en la sociedad civil o también grupos religiosos, ideológicamente diferentes, o dentro o desde el propio poder judicial. El juez es el único que no puede ser independiente de los hechos sometidos a su conocimiento. ¿Por qué? Porque se tiene que basar en ellos. Es dependiente de los hechos. Los hechos vienen dados, investigados, contrastados, de acuerdo con los principios que gobiernan el proceso y, por tanto, el juez los tiene que interpretar. Pero en esa interpretación es fundamental que tenga la libertad suficiente para interpretar la ley, para aplicar la ley. No puede verse coaccionado en esa interpretación mediante coacciones de otro tipo. Yo podría explicar aquí en mi propio caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso presentado contra España como consecuencia de la condena que fui objeto por el Tribunal Supremo en 2012. En una resolución de 31 de julio de este año 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por unanimidad y por primera vez en la historia del Comité, trata este tema. Trata el tema de que bajo ningún concepto un órgano judicial, en este caso como el Tribunal Supremo, puede sancionar penalmente a un juez o a un fiscal por interpretar la ley. Podrá revocar su decisión, pero no podrá, de forma arbitraria y atentando a su independencia, condenarlo por esa interpretación. Esto es muy importante porque es una fórmula de lawfare también que puede afectar dentro de los esquemas verticales del Poder Judicial a la actuación de los jueces que pueden verse perturbados. El juez no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que ser una interpretación racional. Tenemos un ejemplo contrario, al menos desde mi punto de vista, que es discutible, pero creo que está manifiestamente claro, y es todo el desarrollo que, por ejemplo, en Brasil ha hecho el juez Sergio Moro en toda la investigación contra el presidente Lula.
desde el comienzo, la fijación hacia una persona, la falta de respeto de sus derechos, la interconexión con otros operadores jurídicos fuera de la ley, ha contribuido a la condena y privación de libertad y a la privación de derechos del expresidente Lula, hasta el punto de que le impidió poder presentarse a unas elecciones presidenciales, y ahora todavía se vuelve de nuevo a procurar que eso se vuelva a producir. Es decir, ojo también cuando el lawfare se produce dentro de la propia verticalidad de la administración de justicia, aunque finalmente, en el caso de Brasil, la Corte Suprema de Justicia puso las cosas en su sitio, en este caso desautorizando absolutamente, pero también contemporizando para no desprotegerlo al juez Sergio Moro. Otro aspecto de enorme relevancia es que el Poder Judicial, si bien es un poder del Estado, ante todo, lo decía anteriormente, es un contrapoder, ya que debe ser, insisto, independiente de los demás poderes estatales, no divergente, no ir por libre, sino en armonía como parte del Estado, pero a la vez tiene la tarea de controlar las actuaciones que no se ajusten a derecho. Esa es la gran relevancia, por eso es tan importante que los operadores jurídicos no se desvíen de lo que es la recta e imparcial justicia y que lo hagan con independencia, porque si no lo hacen, pervierten, prostituyen todo el sistema del Estado de Derecho y el sistema democrático. Ahora bien, en tanto en cuanto la independencia es un concepto relacional, como indicaba, suele clasificarse según los organismos y sujetos frente a los cuales se ejerce. Así existe y se deriva de lo que voy diciendo, de independencia interna y otra externa. La externa es frente a las influencias y ataques ajenos al Poder Judicial. La interna es la protección dentro del propio esquema que se ejerce respecto de otros órganos jurisdiccionales, órganos de gobierno que pueden mediatizar las decisiones judiciales si están en un nivel jerárquicamente superior. De ahí que solo puedan intervenir por vía jurisdiccional, es decir, a través de los correspondientes recursos legalmente establecidos. Esta es la línea que fija, como decía antes, en la última resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este comité para los casos de independencia e imparcialidad judicial y en la interpretación de la ley aplicable al caso. Los jueces superiores sabemos que no pueden impartir instrucciones de carácter general o particular. A veces y de forma reiterada hemos visto como algunas cortes supremas mediatizadas en algunos países latinoamericanos lo han hecho siguiendo posicionamientos más político-ideológicos que estaban en línea con el gobierno de turno, y eso es inaceptable tanto para unos como para otros. Es clásica la afirmación de que el más humilde de los jueces es tan soberano en la interpretación del derecho como el juez del más alto tribunal. Todos los mecanismos legales que puedan establecerse para garantizar la independencia del juez de nada sirven si el juez no pretende ser imparcial, si voluntariamente se doblega ante los intereses de alguna de las partes concernidas o de terceros, como cuando el juez antepone sus preferencias políticas o sus intereses personales o económicos sobre el conocimiento de los hechos y la honesta aplicación e interpretación del derecho.
el juez debe ser y pretender ser imparcial. Esto, que es importante para toda la judicatura, lo es aún más tratándose de jueces que se desempeñan en las más altas magistraturas, como la Corte Suprema, Tribunal Supremo, Supremo Tribunal de Justicia, consejos general del Poder Judicial, consejos de la magistratura, Tribunal Constitucional, Cortes Constitucionales, etc. No obstante, por desgracia, en la práctica es precisamente a veces en estas posiciones las que están más expuestas, están en entredicho y son las más permeables a la influencia de intereses políticos o económicos de gran envergadura. El objetivo del Estado y de todos sus órganos y funcionarios es servir a la ciudadanía. Es propio de los totalitarismos la opción contraria, es decir, tratarnos como sirvientes o súbditos de la autoridad, obligados a obedecer y no a cuestionar las decisiones que se adopten en beneficio propio o de los intereses concretos de algunos pocos. El soberano no es el rey ni el presidente de un gobierno, ni el primer ministro, ni el parlamento, ni las grandes corporaciones que cotizan en bolsa. El soberano es el pueblo. Somos todos y todas, nosotros y nosotras. Esta es la concepción ilustrada de la sociedad que fue reafirmada y reforzada tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso, como decía antes, deben de existir. Existen controles, pesos y contrapesos y nuevas instituciones destinadas a atender al ciudadano, como las defensorías del pueblo, como los buzones de denuncias ciudadanas, como las evaluaciones permanentes del desempeño funcionarial, recursos de amparo, etc. Sin embargo, de poco sirven estos mecanismos si no existen servidores públicos dispuestos a aplicarlos. El juez, evidentemente, el fiscal, son funcionarios públicos y, por tanto, servidores públicos. Y si me permiten la metáfora, es el sistema inmunológico del Estado de Derecho, pues tarde o temprano van a llegar a ellos todos los fallos del sistema. Es por esto que la justicia tiene la gran oportunidad de fortalecer la democracia, sobre todo cuando, en vez de doblegarse, se enfrenta a los intereses del poder político o económico o a los intereses corporativos que buscarán por todos los medios que las acusaciones en su contra se archiven, se queden en nada, o como mucho a una represión pública, que deslegitimen, inhabiliten o que incluso pueden llegar a atentar contra la vida del operador del derecho honesto, firme, imparcial, independiente, como hemos tenido ejemplos con jueces que han sido asesinados. Siempre me viene a la memoria el recordado y admirado juez Giovanni Falcone, asesinado por la mafia, o Paolo Borsellino, tantos otros que han sido ejemplo de buen hacer y de entrega como servidores públicos hasta el final de su existencia en favor de la sociedad. Más de alguna vez hemos leído o escuchado que existen nuevas amenazas para la democracia, que nuestra democracia representativa está en crisis y que cada vez existe una desafección mayor por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Bueno, esto es un hecho y hemos visto explosiones sociales, políticas en muchos países, el estallido social. En Chile, por ejemplo, las movilizaciones
en Colombia, en Perú, en Ecuador, en otros muchos países, en Brasil. Hemos visto cómo esa separación que no debería de existir se ha ido aumentando. No podemos sustituir la democracia por la fe ciega en un líder, como ocurrió en el pasado. Estoy convencido que la mejor forma de resolver cualquier crisis en este sentido es con más y mejor calidad democrática, con más y mejor participación, con más y mejores controles y exigencias a nuestros representantes, con más y mejores exigencias, independencia e imparcialidad a los jueces, con más y mejor calidad democrática consistente en protección integral de las víctimas. Y ahí es absolutamente relevante de nuevo el Poder Judicial. El derecho, como ya he dicho en mi exposición, el derecho y la justicia deben estar al servicio de la sociedad, porque son instrumentos de pacificación social y facilitadores de la convivencia humana. Sin embargo, desde hace tiempo ha comenzado a ser utilizado como un arma para derrotar políticamente a los adversarios, convertidos así en auténticos enemigos. El lawfare, expresión que es un neologismo, o un anglicismo, si se quiere, que proviene de los vocablos law, derecho, y warfare, guerra, ha sido definido, como ya decía antes, pero reitero ahora, como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Y añado que generalmente se combina con acciones aparentemente legales, con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, de forma tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. Pueden pensar ustedes en tantos casos que estamos viviendo, en cómo el gobernante político, usando y abusando de la institución de la justicia y esta a través de determinados representantes que deberían dejar de serlo, se prestan a ello, utilizan los mecanismos de protección de los derechos para noquear, eliminar o acabar con el oponente político, para privarle de una acción legítima, como el derecho de sufragio activo y pasivo. Y lo hemos visto, como decía en el caso de Lula, en el caso de Rafael Correa, pero lo estamos viendo en el caso de Marco Minami en Chile, que después de un larguísimo proceso y de haber conseguido resoluciones favorables últimamente, la justicia, de nuevo, el Tribunal del Circuito Metropolitano de Santiago Electoral le vuelve a impedir la posibilidad o a cuestionar la posibilidad de presentarse por pruebas infundadas en un acto absolutamente reiterado, prevaricador, que impide que se ejerzan los derechos civiles y políticos. No podemos seguir consintiendo estas actuaciones. No se puede utilizar el derecho como arma política contra oponentes políticos. El discurso político, la defensa de la política se eleva cuando su uso es para el servicio de los ciudadanos y no en beneficio propio de aquellos que detentan y no quieren someterse al escrutinio del pueblo o impiden que otros lo hagan. Es frecuente que estas denuncias basadas en el lawfare, antes o después, no prosperen. Pero ya hay un daño muy difícil de reparar en las personas
imputadas maliciosamente, porque, como decía, sistemáticamente va a ir acompañado de toda una pléyade de acciones de comunicación, de utilización de redes sociales, de manipulación de las mismas, de utilización de bots, de robots informáticos para generar la mentira y oficializarla hasta un nivel absolutamente insoportable. Puede suceder incluso que se mantenga el procedimiento por meses y años, que existan sentencias y condenas antes de que finalmente impere la cordura, en el caso de que impere, y se solucione la situación. Sigo tratando y haciéndoles que recuerden el caso del presidente Lula, por ejemplo, y el juez Sergio Moro, que le apartó de la carrera presidencial. Y veremos a ver lo que pasa. Apenas unos meses después, el juez Moro se convirtió en ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Pasó mucho tiempo hasta que por fin, en marzo del año pasado, de este año, el Tribunal Supremo de Brasil anulara la sentencia al reconocer que el presidente Lula no había sido juzgado por un juez imparcial. Tampoco puedo dejar de mencionar, y es un caso que al igual que estos en los que he tenido alguna participación o he apoyado esas causas, pero en este asumí en 2012 la defensa de Julian Assange. Tantos años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, gracias a la decisión del gobierno del presidente Rafael Correa, vilmente expulsado por el siguiente gobernante y finalmente sometido a un proceso injusto de extradición que verá su final, esperemos que positivo, en octubre de este año. Ha sido perseguido judicialmente con denuncias falsas durante muchos años, en castigo por haber creado Wikileaks y por haber dado a conocer las vergüenzas de Estados Unidos y de otros poderes económicos y corporativos en la guerra de Irak, en Afganistán, en muchos ámbitos que era necesario conocer para la ciudadanía y que están siendo tratados de silenciar, o en este caso incluso con una especie de venganza final a través del derecho, con la creación de procesos judiciales contra quien lideró esta lucha titánica, en este caso por la libertad de expresión y por el acceso a la información. En otras ocasiones puede incluso suceder que las denuncias falsas prosperen y terminen, el caso en una condena, especial cuando el juicio se desarrolla en las más altas esferas y se limitan la posibilidad de recursos o la posibilidad de defensa. No quiero hacer de nuevo mención al caso propio, pero así lo ha establecido el Comité de Derechos Humanos al decir que la sentencia pronunciada y las investigaciones realizadas por la Corte Suprema, la Sala Segunda del Tribunal Supremo en España, contra mí fueron arbitrarias, fueron faltas de independencia, con una aplicación de falta de doble instancia, con una interpretación sobre hechos delictivos que eran inexistentes, en fin, un ejemplo que no debería de producirse. Pero, aunque la palabra o el término lawfare es ciertamente nuevo, describe un fenómeno bastante antiguo. Todo gobierno autoritario ha usado siempre la justicia y los instrumentos jurídicos para fines políticos y bélicos. No hace falta más que acudir a la historia de las diferentes dictaduras de los poderes fácticos en todos y cada uno de los países. El nazismo
por ejemplo, fue la gran caja de resonancia de lo que hoy llamamos lawfare. Prueba de ellos son las mentiras, la dinámica perversa de mentiras de Goebbels, que hoy se podrían considerar como el primer manual de fake news, como el aprovechamiento de los poderes judiciales para los fines de limpieza étnica del Tercer Reich. Fue el jurista y filósofo alemán Otto Kirchheimer, de la Escuela de Frankfurt, el que escribió hasta hoy la obra más importante sobre el tema, titulada Justicia Política. Allí describe cómo el nazismo y los gobiernos autoritarios siempre echan manos a jueces adeptos para imponer su reino de terror, que unas veces será un terror tremendo, como el nazismo, y otras cosas será de control y dominio del oponente político, de someter sistemáticamente a quien discrepa de los mismos. Estoy acordando ahora de Milagro Sala. Me estoy acordando también de los procesos contra Cristina Fernández de Kirchner y contra otros políticos argentinos que han sido objeto de investigaciones y que después se ha comprobado que tales investigaciones no estaban guiadas más que por el ataque ideológico que se hacía a quien pensaba de forma diferente. En esa obra, Otto Kirchheimer describe cómo el nazismo y los gobiernos autoritarios abusaban de los jueces para finalmente imponer por la fuerza el propio criterio. También es una referencia obligada a una obra reciente del maestro Raúl Zaffaroni, que habla de la doctrina penal nazi, en la que nos habla de todos los juristas del derecho penal alemán que idearon teorías y doctrinas para justificar la apropiación de la legalidad vigente y la destrucción del derecho liberal de la República de Weimar. Allí vemos a destacados juristas y jueces hacer de teóricos de retaguardia en el ascenso del nazismo. Estos mismos penalistas hicieron política con sus resoluciones y terminaron teorizando sobre el derecho penal del enemigo con las infaustas consecuencias que esto trajo. Un poder punitivo estatal legitimado solo para destruir bélicamente a los enemigos del régimen. Primero creando un ambiente propicio para diseminar mentiras difamatorias sobre ellos. Después legitimando un sistema de represión legal, apariencia de legalidad. Lo mismo ha sucedido a lo largo de la historia en todos los golpes de Estado y en todos los gobiernos dictatoriales. Veamos lo que ha sucedido recientemente en Bolivia, con la acusación infundada de fraude electoral al presidente Evo Morales, con ese golpe de Estado que le hizo abandonar, que fue acusado de terrorismo, con acusaciones falsas, montadas, y que fueron esa situación amparada por organismos internacionales y por personas de alta relevancia en la Secretaría General de esa organización americana, y con algún que otro país detrás, entre bambalinas y apenas oculto, porque se tenía que acabar con ese gobernante, con esa situación democrática e imponer un gobierno de facto que finalmente y de forma afortunada el pueblo boliviano, cuando después de todas las dificultades ha sido convocado a las urnas, claramente dijo que aquello no podía mantenerse y que debía restablecerse no solo la democracia, sino la independencia del Poder Judicial, que no
podía haber sometimiento al poder político de los jueces. Pienso honestamente que frente a los retos que nos aguardan en el futuro próximo, la visión e interpretación del derecho ha de ser, como decía al principio, necesariamente progresiva y progresista. Es decir, a favor del progreso de la humanidad, en contra de los privilegios que ahondan la brecha de la desigualdad y especialmente de aquellos que suponen una regresión como seres humanos, tal como defienden los movimientos e ideologías de extrema derecha. No existe ni un solo valor aprovechable en estas ideologías extremas, porque incluso en los casos en los que se defienden valores esenciales, esa defensa está contaminada por la visión racista, xenófoba, homófoba, excluyente y autoritaria que las caracteriza. Los operadores y operadoras de la justicia tienen ante sí la tarea inexcusable de asumir esta concepción progresista del derecho. Insisto que no me estoy refiriendo a una ideología progresista, sino a la visión progresista del derecho y de la justicia en la defensa de los derechos humanos, porque será la que nos salve frente a las agresiones que se avecinan contra todos y contra todo, contra la propia estirpe humana y la propia naturaleza. Por ello, no es casual que las formaciones políticas extremas, de extrema derecha, acudan una y otra vez a los tribunales en demanda de reconocimientos o en demanda de acusaciones contra formaciones políticas. Pensábamos, y yo hablo por mi país, España, pensábamos que esto estaba olvidado, que era propio de la dictadura franquista o incluso de la transición. Pero ahora hemos vuelto, estamos sufriendo esta consecuencia, la utilización de la justicia como mecanismo de confrontación jurídica, como guerra jurídica, como lawfare en contra de quienes son oponentes políticos, pervirtiendo no solo el discurso político, sino el discurso democrático. La justicia cae en demérito, se prostituye, perdón por esta palabra tan dura, pero así lo creo cuando esto sucede. Y mucho más si encuentra en la mano cómplice de un juez quebrantando el principio fundamental que le hace ser tal, el de la independencia y la imparcialidad. Si adopta una posición parcial, abre peligrosamente la puerta a los que quieran acabar con la independencia judicial, con el poder judicial como ese contrapoder. Hay que decirlo claramente y con esto termino, queridos amigos y amigas que me estáis viendo y escuchando. El lawfare no tiene cabida allá donde hay un servidor público, independiente e imparcial, es decir, un verdadero juez. Muchas gracias y perdón por la vehemencia que en algunos momentos he desarrollado, pero siento muy dentro como juez que desde 1980 soy todo lo que ocurre y cuando observo que se ponen en riesgo evidente estos principios que son para mí nutrientes de la democracia, los denuncio, los denunciaré siempre y los combatiré siempre. Y creo que todos y todas debemos hacer lo mismo. Muchas gracias.